durante estos versículos que leímos, estas tres palabras nos ayudan a entender el mensaje. La primera es sumisión, la segunda es vigilancia y la tercera es resistencia. Si puede repetir conmigo, entonces tenemos sumisión, número 2, vigilancia y número 3, resistencia. Y de esto nos va a hablar el apóstol Pedro para la iglesia. Y él usa un término que ya lo usó antes. Esta es la cuarta vez que Pedro lo usa. La palabra sumisión o la palabra someter o sujeción, que es la misma. Esta palabra significa que estar bajo las órdenes de otro o también ponerse bajo la guía de alguien más. Tiene que ver con la obediencia, es decir, alguien está bajo la autoridad de otro hermano y también se predispone a obedecer lo que el otro hermano le indique, le guíe. En este caso, en relación con los ancianos. Así que esta es la cuarta vez que lo menciona. ¿Qué es lo que nos dijo antes con esta palabra de someter, estar sujetos? En el capítulo 2 él nos habló que la iglesia o los hermanos se sometieran a las autoridades del gobierno. Ya lo vimos. Luego él en el capítulo 2 mismo, desde el 18 al 25, habla de que los esclavos estén sujetos a sus amos. Finalmente en el capítulo 3, desde el 1 al 7, él vuelve a usar la palabra diciendo que las esposas se sujetaran o estén sometidas a sus esposos, y se explicó a qué se refiere. Ahora ordena a todos los creyentes a que se sometan especialmente a Dios, pero a través o por medio de sus ancianos, es decir, de quienes están velando por su vida espiritual. Y finalmente dice, háganlo todos unos a otros. Eso es la recomendación. Así que vamos de nuevo. Igualmente dice, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Este término jóvenes no ha puesto en acuerdo a muchos comentaristas. No se sabe con certeza si está siendo específico en cuanto a la edad, pero en el contexto nos habló de un liderazgo de los ancianos, personas maduras y obviamente que eran ya de edad avanzada, experimentadas y maduras en la fe, quienes estaban dirigiendo o eran llamados a dirigir y a guiar, a pastorear al resto de las iglesias, de las congregaciones. Así que por el contexto, por un lado, puede ser que los demás, en cierta manera, sean más jóvenes, pero también puede ser que se haga referencia a la fe, es decir, estos están avanzados en caminar con Cristo y están cuidando de los que todavía están atrás aprendiendo a caminar en Cristo. Ahora, no vamos a quedarnos ahí en este asunto a quienes se refiere, si es en años o si es en fe. La idea es que dice sujetarse a los ancianos y luego dice todos unos a otros estén sujetos, ¿no es cierto? Entonces es para toda la iglesia. Pero aquí hay que recalcar, los creyentes menos experimentados, ya sean nuevos o ya tengan algún tiempo en la fe, deben sujetarse a sus líderes debido a su experiencia espiritual. Y eso es verdad. Yo sé que hay ciertas distancias generacionales entre los de avanzada edad con los jóvenes. Y a veces hay que hacer cambios. ¿Y qué pasa con los que ya tienen más edad? ¿Se resisten fácil o difícilmente a los cambios? A veces cuesta, ¿no? Y los jóvenes presionan, dicen hagamos esto. ¿Y qué pasa con los jóvenes? A veces son juzgados por su falta de prudencia. Entonces hay esa, digamos, esa tensión. Y eso pasa en cualquier congregación. Eso pasa en cualquier comunidad. Y especialmente pensemos como padres, quienes han caminado ya muchos años en la vida y siempre están guiando a sus hijos y dando consejos, y sus hijos deben someterse a sus padres. Es la misma idea. Entonces, los líderes que están velando por su vida, están orando por ustedes, están pendientes de su vida, es necesario entonces que usted aprenda a sujetarse. Nosotros aprendamos a sujetarse. Es la misma enseñanza que encontramos en otras partes de la Escritura. Por ejemplo, Hebreos capítulo 13,
versículo 17, si no me equivoco, permítame leer un poquito, está cerquita de Pedro. Y en el capítulo 13, versículo 17 dice: obedeced a vuestros pastores, está diciéndole a la congregación, y sujetaos a ellos. ¿Y cuál es la razón? Porque ellos velan por vuestras almas, como quien han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Entonces es la misma enseñanza. Hay que sujetarse a quienes están guiándonos, quienes están supervisando nuestra vida, y mucho más si somos parte de una congregación. Hay que hacerlo, porque dice, es necesario. Ellos nos instruyen, y cuando uno no obedece a la instrucción, pues vienen las dificultades, vienen las equivocaciones, o vienen a veces los fracasos y el dolor que acompaña. Entonces, obedecer, dice, a vuestros pastores, estad sujetos a ellos, porque ellos velan por sus vidas y van a dar cuentas a Dios. Y para que también lo hagan con alegría, con gozo, con gusto, no quejándose. Así que si usted quiere ayudar a estos pastores para que no se quejen, recomendación apostólica: sujetaos, sujetaos. Pero oren para nosotros, para ser el tipo de pastores y líderes que nazcan en esta iglesia, que amen al Señor, que sirvan a Cristo, que sean ejemplares y que velen realmente por sus vidas. ¿Verdad que sí? Así es, ¿no? Entonces, vamos ahí. Ahora, Pedro elabora una amonestación aquí y dice: verán, mis hermanos, sujetarse no es fácil. No es fácil estar a disposición de otro. No es fácil que cuando alguien nos exhorte y nos llame la atención, poder recibirla. Se necesita de algo importante, un ingrediente tan vital para nuestra vida en Cristo, y es la humildad. Es la humildad. Por eso es que Pedro, a continuación, vuelvo a la carta, y en el versículo 5 que acabamos de leer, él dice: bueno, a la realidad todos nos necesitamos, así que hay que estar sumisos unos a otros. Pero para que sea posible esta sumisión, él dice, es necesario revestíos de humildad. Y luego elabora una razón. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y al final, siguiendo el contexto, él nos enseña cómo sujetarnos o cómo ser humildes, cómo aprender a ser revestidos de esta humildad. Ahora, son palabras importantes. Fíjese que la palabra revestidos es interesante. Significa ponerse ropa apropiada para servir. En otras palabras más sencillas es: póngase el delantal. Ahora, Pedro posiblemente, claro que sí, estaba recordando esa escena del Señor Jesús cuando él lavó los pies de sus discípulos. Y ahí se usa esta palabra de revestidos, de ponerse apropiadamente ropa para servir. Así que Jesús, ¿qué hizo cuando terminó la cena? Fíjese lo que dice, permítame, capítulo 13 de Juan, versículo 4 y 5, nos describe lo que significa revestirse de humildad, y mucho más verlo con el ejemplo de Jesucristo. Capítulo 13, versículo, voy a leerlo brevemente, 4 y 5. Y dice: y se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Esta palabra tomando, ceñirse, es la idea de revestirse. Así que Jesús se puso el delantal para servir y se puso en actitud de siervo. Y finalmente versículo 5 dice: luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Esa es la idea. En otras palabras, Pedro dice: miren, a su conducta, a su vida, es necesario que usted se revista de humildad. De lo contrario, todos vamos a perder. Porque la exigencia es unos hacia otros, y todos nos necesitamos. Ahora, yo sé que hemos escuchado muchas veces mensajes sobre el tema de la humildad. En ciertas ocasiones, creo que sí, se lo hizo aquí. Pero humildad, 2 puntos importantes. No me voy a quedar mucho. La humildad, en primer lugar, tiene que ver
con las nociones apropiadas de sí mismo y de los otros. Usted significa que se evalúa, que se conoce apropiadamente a sí mismo, conoce su alcance, conoce sus limitaciones, está plenamente consciente del conocimiento que tiene, no más ni menos. No se cree superior que otros ni tampoco inferiores. Tiene algo estable en su vida. Eso significa ser humilde. Y a la vez también tiene la misma percepción apropiada de los demás. Sabe reconocer la autoridad y el respeto a otros, ya sea por su edad, por su conocimiento. Ahora, voy a hacer un pequeño énfasis aquí con este ejemplo. El día sábado que viene vamos a tener una minga, dice, no, Pastor Domingo, en Sinaí. Y aquí se aplica bien la palabra sujeción. Muchos van a poder asistir a esa convocación de la minga para trabajar, para servir. Digamos que vamos a asistir los 3 pastores, que sí hemos cogido alguna pala, algún pico, alguna cosa, sabemos usar el martillo. Pero frente a esa obra va a estar alguien que conoce más y que sabe sobre el asunto de la construcción y nos va a dirigir. Y no va a ser pastor, un hermano de la iglesia. Tal vez no es ingeniero, pero conoce de construcción y es un hombre experimentado. Y en este caso el hermano Máximo sabe dirigir estos asuntos y lo ha hecho muy bien. Y ahí entra el sometimiento. Ahora imagínense que se le ocurra al pastor Iván, que va a ayudar, y le diga al hermano Máximo: a ver, hermano Iván, cabe aquí, aguanta un ratito. ¿Con quién estás hablando? Imagínese esa postura, esa conducta. No es lícita. Y que uno diga: cuidado, estás tratándole al pastor. Yo he venido solo a supervisar la obra. No tiene sentido hacerlo. Pero otra cosa es que yo me pongo a disposición, y eso es sujetarse unos a otros. Dependo y digo: con gusto, hermano. ¿Cuánto cabo aquí? 1 metro, ok, vamos ahí. Estoy bajo la dirección de ese hermano, y eso significa sujetarse. Y ahí las relaciones van bien, y la obra, el equipo funciona, y la obra se termina con gozo. Se hace las cosas de esa manera, es lo que dice Pedro. Pero hay que ser humildes, revístanse de humildad. Así que tenga usted nociones apropiadas, claras de sí mismo y aún de los demás. Considérelos aún, dice, con mucha estima. En segundo lugar, la humildad es no hacer alarde de sus logros y de los conocimientos que usted ha adquirido en la vida y que le ha costado, claro que sí. Pero cuando uno se pone en ese papel de hacer alarde y que todos sepan y que yo por acá, eso es un asunto que no tiene que ver con la humildad. Cierta vez un pastor le nombraron como el pastor más humilde de la nación. Así que su congregación, muy alegre, le dio una medalla que decía: el pastor más humilde de la nación. Así, pero se la quitaron el domingo porque se la puso. Así que fue ese domingo con su medalla que decía: el más humilde de la nación. Le quitaron. No va, no tiene sentido. Entonces hay que revestirse, hay que vestirse con ese delantal que nos debe caracterizar a todos los creyentes, los cristianos, para servir al hermano, sin importar si a usted le guste o no su apellido, si es más preparado o no que usted, si es más calificado, no importa. Es su hermano y nos corresponde servirlo. Ese es el delantal que nosotros tenemos. Somos siervos los unos de los otros y debemos hacerlo con mucha humildad. Así que revista su vida. Revista su vida. Claro que yo lo voy a hacer, pero con humildad, a sus actitudes, a sus criterios. Si tiene que dar un consejo, un criterio, hágalo con humildad, no como sabiendo que usted es superior y mejor, y lo hace nada más para que los demás sepan que usted sabe. Usted ha perdido ya, dice Pedro, porque ahí no hay nada de humildad. Al contrario,
Tome la advertencia con mucho cuidado, dice Pedro, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que Pedro también hace alusión a algo que no es nuevo. En el Antiguo Testamento, en Proverbios 3:34, se enseña sobre la gracia y que Dios da gracia a los humildes, pero que Dios aborrece o resiste a los soberbios. Dios dice que resiste. Es interesante esta palabra resistir. Más adelante nos vamos a dar cuenta. Dice que el adversario, el diablo, se resiste, se opone contra los cristianos. Pero Dios también lo puede hacer. Se va a oponer no contra los cristianos, sino con los soberbios, contra ellos, porque no lo soporta. Sí, es muy fuerte esta enseñanza del apóstol Pedro y esta advertencia, porque Dios resiste. Si usted lee un poco más los proverbios, dice que Dios se resiste al orgullo porque aborrece el pecado de orgullo. Aborrece a los orgullosos, quiero decir, porque se resiste Dios y aborrece el pecado de orgullo. Por ejemplo, Dios dice: yo aborrezco a los altivos de ojos, yo aborrezco a los que son soberbios y arrogantes. Así dice, por ejemplo, Proverbios capítulo 6, versículo 16, léalo. Capítulo 8, versículo 13, dice que Dios aborrece. Pero el Señor dice algo diferente. Él da gracia, Él no se puede resistir. Él se derrama, se derrite cuando ve un corazón que dice humilde. Dios no tiene reparos en brindar su gracia a los humildes, a los humildes. Ahora, esto una vez más, Pedro está haciendo una alusión a las enseñanzas de Jesús. Cuando vamos a los evangelios, vamos a encontrar varias parábolas que Jesús hizo o explicó con respecto a la humildad. Y él dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y Jesús usó esta enseñanza y lo ratificó y volvió a explicar a los apóstoles. Por ejemplo, tenemos la parábola del fariseo y el publicano en el capítulo 18 de Lucas, del Evangelio, capítulo 18, versículo 9 al 14. Quiero que lo escuche con atención. Aquí lo tengo. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, obviamente porque se creían mejor, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Soy pecador, ten piedad. Es lo que decía. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y Jesús refirió esta enseñanza en otras parábolas. Una parábola dijo: cuando seas convidado a una fiesta, no te sientes en primer lugar, no busques. ¿Por qué dijo Jesús? Porque él veía cómo algunos buscaban los primeros asientos, los aplausos y todo lo demás. Y él dijo una parábola: no sea que venga el que te ha invitado y te diga delante de todos: levántate y siéntate al último, y te avergüence. Mejor sé humilde para que Él te exalte cuando fuere tiempo. Muy bien, así nos dice la Biblia, porque Dios da gracia. Eso significa que Dios nos acepta a los humildes, dice, con toda disposición. Y Él nos capacita más y más para aprender a ser humildes y para tratar a los demás con esa humildad, sometiéndonos unos a otros. Muy bien, mis queridos hermanos, vamos avanzando. Luego él, después de abordar sobre el tema
de la humildad, nos dice ahora cómo aprendemos a ser humildes, porque no es fácil. Usted dice, bien, entiendo hasta aquí. Pedro dice que hay que someterse mucho más al liderazgo, a los ancianos o a los que están en autoridad sobre nosotros en cualquier aspecto de la vida. Hágalo. Muy bien. Es difícil. Ahora dice Pedro que hay que ser humildes. También es difícil. A nadie le gusta estar en segundo lugar, o que alguien le diga cómo debe hacer las cosas. Pero es necesario ser humilde. ¿Cómo dice? ¿Cómo lo hago? Pedro dice, muy bien, es fácil. ¿Cómo empieza todo? Versículo que sigue, 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. En otras palabras, ese cómo tiene que ver con depender de Dios. Es decir, sujetarse a Dios. En la medida que nosotros dependemos de Él, nos sujetamos a su palabra, obedecemos lo que Él nos dice, también nos va a ser fácil sujetarnos a los demás. Y cuando nos humillamos delante de Dios, aprendemos lo que significa realmente la humildad. La humildad no viene por un logro suyo, no es un esfuerzo propio. Si usted quiere ser humilde por sus propias fuerzas, usted va a caer en la hipocresía. Todo va a ser solo teatro, porque no hay de corazón. Pero cuando un corazón se humilla a Dios, las cosas son diferentes. Usted es genuino. El respeto que tiene a los demás es genuino. No es inventado. No es disfrazado. No es disimulado. Es genuino. ¿Y a quién no le gusta ser genuino? Nos gusta que nos digan las cosas genuinamente y que los hermanos sean así. Y la clave, dice Pedro, entonces es humillaos, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Así que dependan de Dios. El único camino para la humildad es la absoluta dependencia de Dios. Cuando humillo mi vida al Señor, así empieza. Ahora fíjese que esta palabra, bajo la poderosa mano de Dios, es una frase muy conocida en el Antiguo Testamento. Es algo muy conocido por el pueblo de Dios y debe ser para esta iglesia. Bajo la poderosa mano de Dios significa el gobierno que Dios tiene sobre su pueblo y sobre el mundo entero. Está hablando de cuán grande es Dios en su soberanía, y Él está rigiendo a su pueblo y también las naciones. Y significa bajo la poderosa mano de Dios también. Recuerden cuando Dios intervino, cuando ustedes fueron esclavos. Está haciendo alusión a Egipto. Y ahí se resalta este cántico, bajo la poderosa mano de Dios. Él les libró, los libertó con mano poderosa, mano levantada o mano fuerte, que es lo mismo. Así que bajo esa mano poderosa del Señor hay que humillarnos, sujetarnos y depender de Él. Ahora recuerden esto, ya que Pedro está haciendo alusión al Antiguo Testamento, cuando Dios intervino para librarlos, es lo que está pensando Pedro y nos dice, vean la importancia. Nunca Dios exalta a nadie sino hasta que la persona está preparada y hasta que el pueblo esté preparado. Ahora mire el pueblo de Dios, esclavos por muchos años, y por fin humillaron su corazón y dijeron, Dios, ayúdanos. Y Dios respondió y les liberó. ¿Y con qué? Con su mano poderosa. Humilló también al faraón y a todo Egipto y liberó a su pueblo. Pero Dios también estaba trabajando con un personaje, Moisés. Y por 40 años él aprendió lo que significa la humildad. Le estaba preparando para que luego sea el gran libertador de este pueblo esclavo. Nunca Dios exalta a nadie en sí hasta que esté preparado. Entonces, en otras palabras, piensen esto. Primero la cruz y luego viene la corona.
Primero el sufrimiento y luego viene la gloria. Así nos dice Pedro, así son las cosas. No se puede vivir sin que esto no esté presente en nuestras vidas para la iglesia. Primero la cruz, luego la corona, primero el sufrimiento, luego la gloria. Moisés estuvo bajo la mano de Dios por 40 años en el desierto y Dios estaba tratando con él. Él fue educado en las mejores escuelas del tiempo. Era un hombre muy letrado. Hablaba varios idiomas. Conocía la lengua hebrea y también el idioma de los egipcios. Lleno de conocimiento. Y él se sentaba en un lugar próximo al trono. Pero por otras circunstancias salió de ahí y fue al desierto. Ya no tenía la vestimenta que solía usar. Ya no tenía la dignidad que tenía en Egipto. El desierto es desierto. Y por 40 años él tuvo que aprender bajo la poderosa mano de Dios. Antes de que Dios le enviara libertad a Egipto. Antes de que Dios mandara a Egipto para sacar a los hebreos. Ahora, ¿qué pasa? Moisés ya envejeció. José asoma en escena. Y José también estuvo bajo la poderosa mano de Dios, sirviendo a Moisés por lo menos, posiblemente 13 años, antes de que Dios le pusiera como el nuevo líder de la nación hebrea. Por eso la Biblia dice, cuando Él los exaltare, cuando fuere tiempo, en el momento oportuno, Dios hace eso. Ahora, lo que está diciendo en la carta de Pedro, está diciendo, miren, en el momento oportuno Dios intervino y liberó a su pueblo. Él también hará con ustedes. Ahí está presente el fuego de prueba que ha sobrevenido. Pero en el momento oportuno Dios hará lo que tiene que hacer y los exaltará. Él no se va a descuidar de ustedes. Pero humíllense, dependan y vivan en humildad los unos a los otros, sujetos. Y Dios va a intervenir. Es lo que nos dice Pedro. Él nos va a exaltar en el momento. ¿Sí? Piensen un momento en esto. El hacha no puede jactarse de todos los árboles que ha cortado o de la leña que ha rajado. Todo depende del leñador. Nada puede ser la hacha sin el leñador. El leñador le hizo, le sacó filo y le usó en sus manos. De lo contrario, el hacha simplemente sería un metal arrimado en un rincón próximo a oxidarse. Y nos está diciendo que lo mismo ocurre con nosotros. Así que hay que humillarse ante Dios para ser instrumentos útiles y de bendición los unos a los otros. Luego continúa con eso de depender de Dios y dice, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En alguna ocasión yo prediqué este texto, pero al volverlo a leer y a estudiarlo, aprendí algo nuevo. Pedro resalta aquí, continuando con la dependencia de Dios, y nos dice, más todavía dependan. Humillarse es echar toda vuestra ansiedad sobre Él. Y la razón, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de vosotros, el buen pastor. ¿Sabe que la bendición de este tipo de relación con Dios es el que lleva nuestras cargas? En eso Pedro está enfatizando. Cuán bueno, importante es entender que cuando echamos todas nuestras cargas, o mejor dicho, presentamos nuestro afán o nuestra ansiedad sobre Él, Él llevará nuestras cargas. Él tiene cuidado de nosotros. ¿Cuál es lo nuevo que aprendí de esto? Aquí hay un juego de palabras interesante. Él dice, echando toda vuestra ansiedad. Nosotros padecemos con eso, sufrimos con la ansiedad. Nos atormentamos de lo que va a pasar mañana,
y de lo que no puede pasar. Antes de que el problema se manifieste, ya no solo nos quejamos, nos sentimos derrotados tal vez. Y la ansiedad nos quita el vigor de la vida, nos quita el propósito por el cual hay que levantarse cada día y vivir en este mundo. Empaña nuestra fe. La ansiedad no nos permite disfrutar de lo que Dios quiere que sí. Pero esta palabra ansiedad significa cuidado máximo. Así que ansiedad significa cuando usted quiere tener el cuidado máximo de las cosas, es decir, el controlar, y no puede hacerlo. Porque usted es ajeno a las circunstancias, aun cuando ellas están presionando su vida. Usted no puede controlar nada, no puede cambiar las cosas, y la ansiedad nos consume. ¿Sabe qué? Con la palabra aquí, cuidado de vosotros, dice, echando vuestro cuidado, vuestra ansiedad ante el Señor, ese cuidado que nos desmedido. Y luego dice, porque Él tiene cuidado de vosotros, es la palabra que se aplica para Él. Y dice, Él es afanado. Realmente el que es afanado es Dios, y lo está haciendo por usted. Increíble, esto no me había dado cuenta, pero al leerlo es así. Y Él dice, verá, quien realmente está afanado y dedicado y con suma preocupación es Dios por usted. Y cuando esto entienda, usted no va a luchar más con la ansiedad, porque va a aprender a depositar en aquel que sí está ansioso por usted. Qué lindo, qué grandioso cómo presenta el apóstol Pedro estas verdades. Ahora, si alzamos todos la mano, es porque experimentamos la ansiedad, ¿no es cierto? Si yo les preguntara, ¿quién no ha vivido con ansiedad? Todos. Pero dice, miren, los papeles son los siguientes. Dios tiene el control. Humíllese, dependa de Él. Y echando significa arrojando todo lo que usted tiene en su corazón, todas sus cargas, sus preocupaciones y aún sus locuras. Vea, tráigala al Señor, échelo. ¿Usted ha jugado carnaval? Sí, ¿no? Ha cogido su olla de agua para mojar a alguien, o su jarro. Nadie de ustedes ha hecho lo siguiente: tiene el jarro en su mano y está ahí el candidato para ser mojado y usted coge el agua y le hace así. Sería absurdo, nadie lo haría. Usted coge y échale, toma, ¿no es cierto? Ahí, ese es el carnaval. Como ya no lo jugamos, ya no lo practicamos. Pero eso es echar todo lo que usted tiene, y es a través de la oración, porque así dependemos del Señor y traemos nuestras cargas. Y usted va en su mente muy claro: Señor, te alabo y te doy gracias, porque entiendo que tú estás más afanado que yo por mi vida. Él tiene cuidado de usted. Y eso debía comprender la iglesia. Y hoy Pedro nos dice, nosotros también. Él tiene cuidado. Ahora, fíjese una cosita aquí interesante. Si alguien sabía por excelencia y por experiencia que Dios cuida de los suyos, ese era el apóstol Pedro. ¿Quién más? Cuando leemos los evangelios, los 4, descubrimos que Pedro participó mucho de esa bondad cuidadosa de su maestro. Voy a mencionar algunos. Por ejemplo, cómo Pedro disfrutó del cuidado de Jesús. Jesús sanó a la suegra de Pedro. Usted sabe que estaba hirviendo en fiebre, dice la Biblia. Se consumía en fiebre. Y Pedro, los demás avisaron, y Jesús sanó a la suegra de Pedro. Le quería, ¿no? Le dio una gran cantidad de peces cuando luego de tanto tiempo, toda la noche estar trabajando y nada había pescado. Jesús se presentó en escena y le bendijo con una gran cantidad, una pesca milagrosa. Ese es el cuidado que Jesús le dio. Le ayudó a pagar el tributo del templo. Jesús dijo: ve, pesca, tú eres bueno en eso, yo pago por ti. Y sacó, ¿no?, del estómago del pez
monedas y pagó el tributo. Así que posiblemente, no sé si él estuvo chiro, necesitado, pero Dios le bendijo. Anda, no te preocupes, yo hago las cosas, confía en mí, pero tienes que hacer tu parte. Él fue y pescó y pagó el tributo. Le ayudó a andar sobre el agua cuando se puso bravo. Las olas amenazaban con ahogar a todos, ¿no?, en el barco. Y Jesús, caminando sobre las aguas, se presentó y dijo: Señor, si eres tú, permite que yo vaya. Ven, mi amigo, le dijo. Y Jesús caminó. Así que le ayudó a andar sobre las aguas, y cuando se hundió también le salvó. Reparó el daño que le hizo a la oreja de Malco. ¿Se acuerda usted cuando Jesús fue arrestado? Él sacó una espada y se fue a matar, pero gracias a Dios se esquivó, creo, Malco, y le cortó la oreja. Pero Dios inmediatamente le reprendió y sanó. Dijo: aquí las cosas las arreglo yo. ¿Y qué no decir con otros más asuntos, especialmente cuando él restauró su relación después de haberlo negado 3 veces? Así que él sabía que Jesús, el Señor nuestro, es tan cuidadoso y vela por nosotros. Y dice: hágalo usted también, hágalo usted también. Desde luego, Pedro también continúa, versículo 8, y él dice que la mejor protección que uno puede tener de un enemigo, de un adversario, del diablo y sus artimañas, es un corazón humilde, que depende del Señor, que depende del Señor, que ha aprendido a sujetarse a su palabra. Entonces, a continuación, el versículo 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No para jugar, buscando a quien devorar. La grey de Dios, la iglesia, el rebaño de Dios, tiene un adversario voraz. Se llama el diablo, dice aquí, o le presenta como tal. Así que tenemos 2 imágenes de animales con el que hace aquí Pedro. El primero ya lo sabemos. Como serpiente el diablo engaña, pero como león, dice Pedro, él devora. Así que es peligroso, peligroso. Y la advertencia también es fuerte. Le preguntaron a un famoso cineasta que trabajó por muchos años con serpientes venenosas: ¿cómo es que a usted nunca le ha mordido una?, le dijeron. Bueno, dijo él, en primer lugar, nunca le subestimo. Y segundo, siempre estoy alerta. Y eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pedro en este momento. No subestimemos al adversario. Y número 2, siempre estemos alerta. Ahora, ¿qué significa ser sobrios o no subestimar? La idea es esta: tenga un concepto bíblico de él, no del populacho. ¿Qué nos han dicho en cualquier cultura sobre el diablo? ¿Cómo dicen a los padres a los niños para que no hagan travesuras? Cuidado, el diablo verás. Y el niño tiene miedo, y así que anda viendo al diablo por todos lados. Y uno le dice: ándate atrás, mijito, allá está en la cocina, tráeme esto. Ay, no, ahí está el diablo, dice. Ese es un mal concepto del diablo. Por lo menos tiene temor. Eso está bueno. Pero la Biblia dice: sed sobrios, es decir, tengan un concepto claro, bíblico de él. No está diciendo: vea, de aquí adelante vaya a estudiar al diablo. No, sino que en la Biblia Dios nos explica sobre este personaje que es adversario, que es peligroso. Es un ser espiritual. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Un tipo de ángel, pero es un ser espiritual. Tiene poder mayor que el nuestro, no más que Dios. Ni tampoco igual que Dios. No. Solo Dios tiene un poder supremo. Él no lo tiene.
¿Y cómo lo presenta? Como alguien inofensivo. Sí, como alguien inofensivo. Y por eso el apóstol Pablo dijo, él se disfraza como ángel de luz, pilas. Es inofensivo. Y le encanta que la gente viva engañada, lejos de la soberanía de Dios, lejos de su conocimiento de Dios, del conocimiento de Dios. Entonces hay que tener un concepto bíblico de él. Así que usted deje a un lado si ha aprendido cosas que en nuestra cultura dicen de él, del populacho, ¿no? De que tiene patas, dice que le sale candela por la boca, no sé qué más, pero eso es mentira, no es así. Y la sutileza en cómo obra es para apartarnos del Señor. Y luego dice, velando, tenga cuidado de sus ataques. No descuide su relación con Dios, es lo que nos dice él. ¿Por qué? Luego vamos a hablar un poquito más del versículo 9, pero dice, no descuide su relación con Dios, vele, esté atento tanto a su vida y a los posibles ataques que él puede presentarnos. Ahora, el apóstol Pablo elabora una temática más amplia sobre cómo debemos estar firmes en la fe o cómo debemos armarnos con toda la armadura del Señor para resistir a las huestes celestiales, incluido al diablo, que es nuestro adversario. Pero él dice, sed sobrios y velad. ¿Saben qué dijo Jesús con respecto a los ataques del adversario? Él dijo, su estrategia número uno y que siempre quiere usar es falsificar todo lo que Dios hace. Falsificar todo lo que Dios hace. Y dentro de la congregación hay algo que él hace. De acuerdo a la parábola de la cizaña, Jesús nos dijo lo siguiente: siempre que Dios planta un verdadero creyente, Satanás trata de plantar uno falso. Así que los falsos son casi igualitos a los creyentes. También cantan, también alaban, también saben la Biblia y también. Casi no se lo distingue. Y la cizaña cuando está madura, ahí se lo distingue. ¿De qué? Del trigo. El trigo y la cizaña tienen un parecido perfecto. Estaba viendo un documental sobre eso. Y nos explicaba el maestro ahí que solamente cuando está para ser cosechado, ahí se puede distinguir entre la cizaña y el trigo. Mientras tanto, no. Eso quiere decir, cuando venga el Señor, revelará quiénes mismos son suyos y quiénes no lo han sido. Pero lo que nos dijo Jesús es que siempre que Dios planta un verdadero creyente, que sí se sujeta, que sí se somete, que anda en humildad, también el diablo trata de plantar uno falso, que solo aparenta, pero no lo es. ¿Y qué nos dice Pedro? Entonces, mientras mejor conozcamos la palabra de Dios, mientras más estudiemos su palabra y obedezcamos su palabra y seamos guiados por su Santo Espíritu, más agudos serán nuestros sentidos para discernir los ataques de este adversario y así poder resistir las acechanzas que él tiene, porque él quiere devorar. ¿Usted ha visto a comer a un perro hambriento? No digo a un león hambriento porque es muy lejano tal vez verlo, o por documentales. Pero usted ha visto a un adolescente hambriento. Eso sí, y que no ha comido 3 días. Se acaba el restaurante, querido amigo. Pero el adversario quiere devorarnos, no quiere dejar rastro de nosotros, apartarnos de la fe. Que usted no sea un hombre que se humilla a Dios, ni una mujer que se humilla a Dios y que es humilde y que sabe servirlo. No, quiere que pase relax. Usted quiere que lleve una vida simple. Él quiere que lleve una vida simple. Así que vamos terminando. Tenemos a continuación y por último que hay que resistir. Versículo 9. El cual dice: al cual resistir firmes en la fe, sabiendo
que los padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esto es interesante. Hay que resistir al enemigo. Y Pedro dice, la mejor manera de hacerlo es estando firmes en la fe. En otras palabras dice, esto no es un esfuerzo suyo. O sea, no consiste en sus propias fuerzas, quiero decir. No luches a tu manera, perderás. Al primer intento perderás. Tienes que estar firme en la fe. La palabra firme y la palabra resistir van de la mano. Es la palabra que se usa o se traduce como sólido. Era para probar los metales. Así que uno podía ver, esto es, sí, está bien. Firme, esto sí vale. Resistente. Así que cuando edificaban columnas, lo primero después es que se le echaba a probar. Y se le golpeaba fuertemente para ver si está firme. Así que la prueba de fuego nos va a pegar duro. Pero hay que estar firmes para que no pase nada. Entonces él dice, resistan al enemigo como Jesús le hizo. ¿Cómo lo hizo Jesús? Él estuvo firme en la palabra de Dios. Él estuvo firme en el concepto del amor que Dios tiene, el Padre, hacia él. Y nosotros también debemos pensar así. Miren, ¿qué sucede cuando hay sufrimiento? ¿Qué pensamos de Dios? Que tal vez no me ama. Que tal vez se está olvidando de mí. Que ya no le importo. Pero cuando tenemos bien claro que a pesar de el Señor le ama y no ha menguado su amor por usted, eso le va a ayudar a estar firme. Firme. Porque una de las mejores estrategias que usa el enemigo, él es el provocador del sufrimiento y la persecución, en otras palabras, que estaba experimentando aquí este pueblo. Él está detrás de todo esto también, pero hay que estar firmes en la fe. No luche con sus propias fuerzas, no lo haga a su manera, hágalo estando firme en la fe. Eso significa, ¿qué dice la Biblia al respecto? Ahora, fíjese usted cuando Jesús fue tentado por este adversario. Él le dijo, si eres hijo de Dios, haz aquello. Pero Jesús también estaba firme en la palabra. Él sabía lo que realmente dice la Escritura y dijo, escrito está. Porque este adversario va a usar la misma palabra para engañarte. Y si usted no tiene claro lo que la Biblia nos va enseñando y no la obedece, vamos a ser perjudicados. Él va a ganar sobre nosotros. Entonces, hay que resistirlo como lo hizo Jesús, con la oración y con la palabra de Dios. Jesús se apartaba a orar y así resistía al enemigo. Y debemos seguirlo haciendo nosotros. Número 2. ¿Cómo más podemos estar firmes en la fe? Entienda esto, escúcheme con atención. No piense que usted es el único que atraviesa padecimientos. Es bien negativo pensar eso. No sé si esto le ha pasado, pero ¿cuántos han dicho, ¡ay! Nadie sufre como yo? Es la gran mentira. No creo que es el único. Algunos han pensado, el pastor, ¿qué va a saber? ¿Qué va a sufrir? Yo una vez recuerdo que, no sé por qué se le ocurrió contar a una hermana ancianita, muy humilde, y le conté sobre los problemas que tengo en hogar. Y ella se puso a llorar. Yo dije, algo le ofendió. ¿Qué le dije mal? No debía contarle ese, no sé. Y ella me dijo, hermano, no se preocupe. Es que yo pensé que usted o los pastores no sufrían. ¿Cómo va a creer eso mi hermana? Digo. Sí que lo que le digo es verdad. Pero no piense que es el único. Todos estamos. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? ¿O qué es lo que nos dice la Biblia? Una de las tácticas de Satanás es desalentarnos con la idea de que nuestros padecimientos son singulares, son muy particulares
y que por ello Dios ya no te ama, y que por ello tú ya no eres importante, y que por ello y por ello. Esa es la gran mentira. Por eso es que Pedro dice lo siguiente. Dice él, ya, muy bien, hay que resistir firmes en la fe, dependiendo de su palabra, orando, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Así que toda la fe cristiana está involucrada en este proceso de pasar la prueba, ya sea por un ataque de este adversario, pero hay que estar firmes, hay que humillarse, hay que ser humildes. Entonces, con toda seguridad dice Pedro, mis queridos hermanos, el resto de hermanos en todo el mundo también está padeciendo. Usted ve las noticias, ahí usted se enterará cómo otros hermanos en la fe están sufriendo por causa de su fe, pero están siendo firmes. Mientras tanto, nosotros también lo hacemos acá, con nuestras propias circunstancias y en nuestro contexto. Finalmente, entonces, como conclusión, si Pedro hubiera obedecido las 3 instrucciones que él mismo ahora nos comenta, el sometimiento, la vigilancia y la resistencia, la noche en que Jesús fue arrestado, no se habría quedado dormido en el huerto de Getsemaní. Número 2, ni atacado con una espada a Malco, el siervo del sumo sacerdote. Y número 3, tampoco habría negado, lamentablemente, 3 veces a Jesús con maldición. Y le costaron las lágrimas. Pedro sabe bien lo que dice. Por eso él nos recomienda, hay que sujetarse. Jesús le insistió y no se sujetó al Señor. Jesús le dijo, velad y orad, y no lo hizo. Y le dijo, para que no caigáis en tentación, y no se acogió a la advertencia. Así que fracasó. Y Pedro dice, yo sé bien lo que les digo por experiencia propia. Mis queridos hermanos, sujétense, estén vigilantes y resistan firmemente al enemigo. Entonces, lo que nos dice Pedro, que nos insta a que tomemos con toda seriedad este consejo, esta advertencia, esta exhortación de parte del Señor. En verdad, si lo hacemos, si obedecemos, disfrutaremos de su gracia, porque Él dice, Él da gracia a los humildes, da gracia a los que se humillan a Dios, da gracia a los que están firmes, y aún más en medio del fuego de prueba que puede sobrevenir. Yo no sé, pero alguna vez puede que sobrevenga una prueba de fuego particular, quiero decir, para usted en lo personal, para la familia o para la iglesia entera. Y mejor estar preparados para enfrentar esa prueba de fuego, entendiendo esta exhortación. Hasta aquí, mis queridos hermanos. Hasta aquí. Continuamos para el próximo. Vamos a orar. Señor, contamos con tu gracia y con tu cuidado muy especial que tú tienes para quien se sujeta a ti. Que esta sea una iglesia, Señor, un rebaño que se humilla bajo tu poderosa mano. Ayúdanos a ser hijos tuyos, hombres y mujeres de fe, entregados a tu palabra, en plena dependencia de ti, que sabiendo que tú eres soberano sobre todas las cosas y que en verdad no dejas de amarnos. Oh Señor, en medio de algún fuego de prueba, guárdanos en tu nombre para vivir conforme a lo que hoy hemos aprendido, sujetos, vigilantes y resistiendo. Te alabamos en Cristo Jesús, Padre eterno. Amén.